como una recomendación para los justos. Esa es la manera en que los justos deberíamos de vivir. Todos los días, absteniéndonos, ¿a qué? A los deseos de la carne que batallan ¿contra qué? Contra el alma, o sea, contra nosotros mismos. Es una batalla continua que nosotros tenemos en contra de los deseos de esta carne. Ahora, el texto contiene más enseñanza. Yo os ruego, o sea, es un ruego de Pedro. Recuerden que Pedro era un hombre común y corriente en esta tierra, que además era un líder, tenía un corazón de líder, o sea, eso nadie se lo va a quitar. Por eso es que continuamente sale Pedro a relucir en muchas historias de la Biblia. Entonces, Pedro era un hombre común y corriente que un día se topa con Jesús y Jesús le hace un llamado y le dice a Pedro que él se iba a hacer pescador de hombres. ¿Usted recuerda la conversión de Pedro? Jesús, él estaba toda la noche pescando y entonces le presta la barca a Jesús para predicar la palabra. Jesús predica, después Jesús le dice, tira la red. Él le dice, Señor, yo he tirado la red toda la noche y nada hemos pescado, pero en tu palabra lo voy a hacer. O sea, había una fe en él. Tira la red, se llena la red al punto que él entra en un temor y él reconoce, yo estoy delante de alguien muy santo. Entonces él dice, apártate de mí, le llama Señor, porque soy pecador. Estoy citando Lucas 5. Entonces él en esa angustia, ahora Jesús le dice, no, yo te voy a hacer pescador de hombres. Como él era pescador, entonces el término pescador para él era muy fácil. Todo lo que se usa, una carnada, o si fuese con red, ¿sí? Entonces el mundo es representado en el mar, los peces es representado en los seres humanos. Entonces un buen pescador siempre está sobre el mar, observando, caminando sobre el mar. Los pescadores saben, hay de todo, pero la mayoría de pescadores saben que no deben hacerlo solos. De hecho, mi papá toda la vida ha vivido de la pesca. Y mi papá dice, si se trae el río Cauca, yo me vengo a vivir a Costa Rica. Si no, no, porque la fiebre de él es todos los días irse a ese río a pescar. Y él sabe que siempre tiene que hacerlo mínimo de 2 en 2. Entonces, Pedro entendía con mucha claridad lo que Jesucristo le estaba diciendo. Te voy a hacer pescador de hombres. O sea, el mar es el mundo, los peces están adentro. Yo tengo que estar sobre el mar para poder pescar y subirlos a la barca y hacerlos míos. Después de esto, Pedro comienza a reconocer algo en Jesús. Por ejemplo, en una ocasión, en San Juan capítulo 6, cuando Cristo está predicando, dice la Biblia que muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y Pedro se acerca y le dice a sus discípulos, ¿también quieren irse ustedes? Entonces de todos solo uno contestó. ¿Quién fue? Me encantó la respuesta de Pedro. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ya ahora Pedro estaba reconociendo quién era Jesús. Estaba reconociendo lo que Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Pedro, después de que Cristo parte, dicho sea de paso, Pedro estaba presente. Pedro vio cuando Jesús ascendió a los cielos y aparece un ángel y le dice en Hechos capítulo 1, versículo 3 en adelante: ¿por qué os asombráis? Así como veis al Señor subir entre las nubes, ¿qué dice? También le veréis regresar entre las nubes. Entonces ahora nosotros encontramos a Pedro después de mucho tiempo escribiendo su primera carta, y es una carta que contiene mucho, pero mucho que nos debe enseñar a nosotros. Pero antes de continuar con Pedro, vamos a Apocalipsis capítulo 22, que fue el pasaje que usamos el domingo pasado. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 6. Bueno, vamos a leer los versículos que hoy nos atañe para que nos alcance bien el tiempo, que es el verso 7 y el verso 14.
¿Cómo dice el 7? He aquí, vengo pronto. Recuerde que el libro de Apocalipsis fue escrito por un hombre llamado Juan. Él está exiliado o preso en una isla llamada Patmos. Allí fue exiliado por predicar el evangelio. Según los expertos, en esta isla exiliaban a las personas más rebeldes de aquel entonces, y los castigos eran severos. No era solo una isla, era que les limitaban el agua, les limitaban la comida, y además los expertos, después de muchos estudios, han llegado a la conclusión que las personas morían con la misma ropa que llegaron ahí. Si estuvieron 10, 15 años así, con la misma ropa, se iba deteriorando hasta que quedaban algunos casi desnudos, porque no les permitían tampoco cambiar su ropa. Y además les amarraban unas rocas en los pies para que ellos no pudiesen correr ni avanzar lugares muy extensos, sino que con esa roca podían moverse en espacios muy pequeños. Pero allí Juan convirtió de su desierto un retiro espiritual, que lamentablemente muchos justos en el siglo XXI no hacen. El desierto para un justo del siglo XXI es para llorar, sufrir y casi sacar un revólver y ponérselo en la cabeza y darse un balazo. Juan no hizo eso. Juan convirtió su desierto en un retiro espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que fue cuando más tiempo él buscó de Dios. A veces tomamos a Juan muy a la ligera, pero Juan fue encarcelado injustamente. Fue encarcelado por hacer la voluntad de Dios, por predicar la palabra, por predicar el evangelio. Entonces el emperador lo toma y lo exilia, y Juan nunca se oye diciendo: qué tristeza la mía, ¿dónde está Dios? Porque me abandonó, ahora yo perdí todo, mi familia, todo aquí. No, Juan dedicó su vida entonces a orar y a hacer la obra allí. Estando él ahí, una tarde él cierra sus ojos, y cuando los abre se encuentra en un mundo espiritual completamente diferente. Eso Dios no lo va a hacer con usted viendo Netflix, WhatsApp, Instagram, Internet. Eso lo va a hacer, Dios revela su palabra a aquellos que pasan tiempo con él, a aquellos que pasan tiempo escudriñando su palabra. Entonces Juan entra en ese mundo y se le aparece un ángel. Y ese ángel le trae un mensaje, y él comienza a ver un montón de cosas que habían de suceder. Dentro de esas cosas aparece el versículo 7, las palabras del mismo Jesús diciéndole: he aquí, vengo pronto. Juan entendió claramente, la venida del Señor está pronta. El domingo mencionamos que el pronto para Dios no es lo mismo que para nosotros. Para nosotros un año es mucho, ¿sí o no? 10 años todavía mucho más. 100 años algunos no llegan, y 1000 años ya es, algo salió para nosotros. Pero para Dios un día es como 1000 años. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios dijo vengo pronto, él no está alargando su promesa. Para él, si lo tomáramos así, han pasado 2000 años, 2 días. 2 días no es tanto para esperar. Entonces el Señor, hermano, si es pronto, es pronto. La venida del Señor tiene que estar muy, pero muy próxima. O sea, en cualquier momento el Señor va a sacar a su iglesia de este mundo. Y Él retarda su promesa por un solo sentido. ¿Por qué? Por la salvación. Por eso la iglesia no tiene que estar haciendo ninguna otra cosa más que salvando las almas, porque el tiempo se acorta. Estamos haciendo congresos de 8, 15, 20 días para matrimonios. Un montón de matrimonios que van para el infierno todos. Congresos de 8, 15, 20 días para alcohólicos anónimos. Un congreso, todos alcohólicos, dejan de tomar, pero todos van para el infierno. Primero, la iglesia tiene que hacer la labor principal, que es salvar las almas. Nadie más en la tierra puede salvar un alma que la iglesia. Nadie. La iglesia las almas no se pueden salvar de ninguna otra manera. Dígame, ¿de qué otro medio se puede salvar? No hay otro medio, porque vea lo que dice el verso 17. Y el Espíritu, ¿y qué dice? Y la esposa dicen. ¿Quién es la que habla en la tierra? La esposa. El Espíritu a través de la esposa. Pues yo no tengo nada en contra de los congresos para matrimonio, en contra de nada, todo eso es bueno y loable, pero hermanos, hacer esos eventos tan grandes de 3, 4, 5 días,
y reunir un montón de matrimonios que están al borde del divorcio, que están al borde de perder sus familias, y estar con ellos 3, 4 días para que salgan de la manito dándose un beso, alegres porque restauraron su matrimonio, pero todos para camino al infierno. Eso no tiene ningún sentido. La iglesia tiene que dedicarse a predicar el evangelio. Cristo fue lo que hizo todo su ministerio, hizo muchas señales porque él estaba, las señales que él hacía ya lo hemos estudiado, tenía que hacerlas para que la gente creyera. A ver, un momentico, una pausa y veamos San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20 para que veamos de qué se trataban las señales de Jesús. San Juan 20 es. San Juan capítulo 20. Cuando usted lo tenga me dice amén. Capítulo 21, perdón. Versículo 25. ¿Algún hermano que me lo lea con voz alta? Capítulo 21, verso 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún así en el mundo cabrían los libros que se habrían escrito. O sea, nosotros tenemos parte de sus señales, nada más, pero en el capítulo 20 y el versículo 30 y 31 dice para qué se hicieron esas cosas y esas señales. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. ¿Para qué Jesús hacía tantas señales? ¿Para qué los discípulos hacían tantas señales? Para que la gente creyera. Esto lo quiere arrastrar la iglesia a nuestro tiempo. Entonces quiere que la gente crea por las señales, pero nosotros ya entendemos Romanos capítulo 10, verso 17. La fe viene, el oír la palabra de Dios. Cuando Tomás se acerca a Jesús y le dice, oh, ahora sí creo, ¿qué le contesta Jesús? Tomás, tú has creído porque has visto, pero bienaventurado, ahí aparece otro bienaventurado. ¿Quién es el verdaderamente bienaventurado? Bienaventurado los que creen sin ver ninguna señal. ¿A quién se refería? A nosotros, la iglesia. ¿Quién aquí ha visto a Jesús? Nadie. ¿Quién aquí ha tocado a Jesús? Nadie. Todo lo que tenemos es por la escritura y creemos. Nos acostamos y oramos a Dios en nombre de Jesús porque creemos por lo que hemos visto en las escrituras. Entonces, las señales ya no son para nuestro tiempo. ¿Se pueden hacer? Sí, claro. Dios todavía sana, Dios todavía revive muertos, Dios todavía hace todo eso, pero esas señales ya no son para la fe de la iglesia. La fe del mundo viene a través de la predicación del evangelio. Como dice, volvamos entonces a Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. He aquí, vengo pronto. La venida del Señor está cerca. Y yo no sé, aquí ya vemos 9 por 4, 36, como unas 40 personas. ¿Cuántas de estas 40 personas que estamos aquí realmente estamos listos para partir con el Señor? ¿Cuántos realmente podemos decir soy un bienaventurado porque el evangelio ya penetró mi corazón? Porque ya fui perdonado de todos mis pecados. Verso 7. Bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que María la Virgen fue una mujer bienaventurada? ¿Sí o no? Sí. ¿Pudo haber alguien más bienaventurado que ella? Vamos un momentico a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Vea qué interesante escritura. Lucas capítulo 11, verso 27. Lucas, capítulo 11, versículo 27. Cuando lo tenga me dice, lo tengo. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado
el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Claro, hermanos, imagínense, qué privilegio más enorme el de María, la madre de Jesucristo, quien se iba a convertir en la tierra el Salvador de la humanidad. O sea, Dios solo tuvo un hijo y lo tuvo a través de una mujer llamada María. Pero vea lo que contesta Jesús. Y él dijo, antes. ¿Qué significa antes? Del griego antes. ¿Qué significa antes? Antes, primero. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Por qué son bienaventurados? Porque los únicos que podemos guardar la palabra, ¿quiénes somos? San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, versículo 31. San Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quiénes son los que pueden permanecer en la palabra? Los bienaventurados. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que ya entendimos el evangelio, que ya el Espíritu entró en nosotros. Ahora que yo oraba con sinceridad delante de Dios, y no es una proclama rara, pero yo creo, hermano, que nosotros vamos a comenzar ya a cosechar el fruto de todo lo que se ha sembrado en esta iglesia, en lo espiritual. Vamos a comenzar a ver una cosecha muy, pero muy maravillosa, no por ser el año 2023 ni porque estamos iniciando el año, no es por eso, es porque ya se ha sembrado bastante palabra en la iglesia, ¿sí o no, hermanos? Y ustedes se han hecho más disciplinados para asistir, o sea, se han hecho, yo me quito el sombrero si lo tuviera puesto, dicho sea de paso, Retana me regaló un sombrero, ¿qué se haría? Tengo que buscar ese un sombrerito que me regaló así redondito, cafecito, en la bolsa de basura se fue. Ustedes han crecido en congregarse, han crecido en aprendizaje, han crecido en memorizar. Hermano, el fruto tiene que llegar. Va a llegar ese fruto en nosotros y principalmente en la predicación del evangelio. También en la oración y en un montón de cosas más que tiene que ver con lo espiritual. Volvamos entonces a Apocalipsis capítulo 22. Verso 7. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué es bienaventurado? Porque el que guarda las palabras de la profecía de este libro son los justos. Y una persona que ya es justa fue lavada en la sangre del Cordero. Quiere decir que ya está preparada para entrar al reino de los cielos. ¿Cuánto anhelaría yo que usted pueda disfrutar lo afortunado que es usted de haber conocido el evangelio? Y lo desafortunado que es el mundo que no ha conocido el evangelio. Muchos han triunfado en la tierra, muchos han triunfado en la economía, han triunfado en la familia, han triunfado en la educación de sus hijos, han triunfado en sus estudios, pero no son verdaderamente afortunados porque no tienen el verdadero evangelio. Todavía están atrapados a sus pecados, todavía están atrapados a sus religiones, todavía están atrapados a sus mentiras y no están disfrutando de lo que usted y yo, de lo que muchos en la iglesia ya tienen y no están disfrutando. No se sienten tan bienaventurados porque es que no tengo un esposo, no tengo una esposa, porque no tengo esto, porque no tengo aquello, porque me salió mal aquello, y no están disfrutando lo que realmente significa ser bienaventurado. Hermano, tener el evangelio es la fortuna más grande que cualquier ser humano sobre la faz de la tierra puede llegar a tener. No se esfuerce tanto por las cosas de este mundo. Escúcheme, no estoy diciendo que no se esfuerce, estoy diciendo no se esfuerce tanto por las cosas de este mundo. Tanto. O sea, ponga las cosas de este mundo abajo. Entonces aquí necesitamos un texto. ¿Cuál es ese texto? Del domingo. Como están tan calladitos, los voy a poner a pensar. ¿Dónde tienen que estar todas las cosas? Dios aquí y las cosas aquí. Hay un texto que el domingo vimos para eso. Les doy una pista, está en Lucas. Lucas 14.
Ok, vamos entonces. Lucas 14, 25. 25 y 26. 25 aparece, es importante porque aparecen las multitudes. Y en el 26 aparece la separación. ¿Lo tienen? Lucas capítulo 14, versículo. El texto es el 26, pero el 25 es importante, repito, por las multitudes. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. ¿Por qué es importante el 25? Porque grandes multitudes iban con él. Las multitudes, hermano, las multitudes nunca representan nada. Una iglesia puede tener 5,000 personas, pero ¿de qué sirve si no tienen la salvación? No es iglesia entonces. Las multitudes no representan absolutamente nada si no está Cristo entre ellas, si no hay salvación entre ellas. Ahora Cristo ve a tantas personas que le siguen, entonces Jesús les suelta un versículo muy pero muy difícil, que debería ser un versículo que golpea el entendimiento de un ser humano. Verso 26: si alguno viene a mí, ¿cómo podemos venir a Jesús? Pensemos, número uno, ¿cómo? Por una necesidad. Número 2, por una enfermedad. Número 3, una separación, un divorcio. Número 4, la muerte de un ser amado. ¿Qué más? El detalle aquí, hermanos, y lo quise mencionar así de esa manera, es que solo hay una manera nada más. Esas cosas pueden ser medios, que no siempre son certeros. Porque una persona llega a la iglesia de los justos porque se está divorciando. Oye el seminario, se pone alegre, se pone feliz, porque entendió el seminario, pero no bajó la fe aquí, no tuvo fe. Entonces cree en el mensaje, se restaura con su esposa y se va. De hecho, algunos recibieron el evangelio y porque su esposa los abandonó, su esposo los abandonó, se fueron. La única manera de poder llegar hasta Jesús es a través de los dos misterios. ¿Cuáles son los dos misterios principales? Jesús y el evangelio. Nadie, hermano, cualquier persona que diga que vino a Dios por otro medio es un salteador, no es una oveja, es un cabrito. No, es que yo en el año 48 por allá, 48 todavía, hay personas que del 48, ¿verdad? Yo en el año 48 en una campaña hice una oración. Eso no es venir a Cristo. La historia del ser humano se divide cuando la persona dice: yo fui perdonado de todos mis pecados pasados, presentes y futuros tal momento. ¿Cómo? Por medio del evangelio. Esa es la verdadera salvación. No, pero es que ¿cómo me salvé? A ver, yo recuerdo que yo tuve un accidente y después de ese accidente quedé así medio trastornado y entonces empezó a visitarme un hermano y empezó a hablarme del Señor y que yo hice la oración, acepté al Señor como mi Salvador y ahora pues tengo 45 años de estar en la iglesia, de servir a Dios y ¿qué pasó? ¿Todavía le pides perdón a Dios? Sí, claro, todos los días. No has sido perdonado. Tus pecados fueron perdonados, como me dijo una persona. Yo quiero que cuando usted predique no diga que fuimos perdonados pecados pasados, presentes y futuros, solo los pasados. O sea, Cristo murió por los pecados pasados y los presentes, se quedó viéndome así, hay que ponerle bonito. Imagínense, hermanos. Déjeme hacerle el ejercicio una vez más. Si una persona peca 5 veces al día, en un año son 127 pecados, 127,000 pecados. En 50 años, ¿cuánto es? En 100 años son 1.270.000. No, es demasiado, hermanos. ¿Cómo va a solucionar usted todos sus pecados que cometa después de que usted, según sus pecados pasados, fueron presentes, y los futuros, cómo los va a solucionar? ¿Cuántos pecados necesitó Adán y Eva para ser condenados? 1. ¿Cuántos llevamos nosotros después de que fuimos salvos? Muchos, que también ya fueron perdonados en Jesucristo. Si alguno viene a mí, el único medio para venir a Él es a través de Jesús, a través de su evangelio. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, ¿qué significa aborrecer? ¿Qué significa aborrecer? Es interesante porque la palabra aborrecer para nosotros latinos es como despreciar, odiar, detestar.
te aborrezco. Es como desechar algo. Pero ya yo les expliqué que la palabra griega que aparece aquí, si usted quiere lo busca en el Strong, esa palabra griega tiene una raíz, y esa raíz es amar menos. Entonces lo que está diciendo Cristo aquí no es que usted tiene que detestar a sus papás, que usted tiene que detestar su vida y detestar a su familia. No, es que usted tiene que amarlos menos. Dios aquí, el resto de las cosas aquí. Mi vida debe de ser, el centro de mi vida debe de ser Cristo Jesús. El resto de las cosas van aquí. Yo amo mucho esto, lo aprecio, es mío, puede ser un familiar, puede ser un trabajo, lo que sea. Te amo, todo lo que tú quieras, pero tiene que estar debajo de mi corazón. No aquí ni aquí, debajo de mi corazón, porque mi corazón tiene que pertenecer en su totalidad a Dios. Porque si Dios le place quitarnos esto, ¿qué va a pasar? ¿Se puede sufrir? Sí. ¿Se puede llorar? Sí. Por ese trabajo, por esa empresa, por ese negocio, ese esposo que te abandonó. Se puede sufrir todo lo que usted quiera, sí. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y ahí también entra Primera de Pedro 2:11. Cuando Dios me quita ese trabajo que yo tanto quería, cuando me quita esa novia, ese novio, esa esposa, ese esposo, cuando me quita ese dinero, esa finca, esa casa que yo tanto amaba, ahí entra una batalla carnal. ¿Cómo dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 11? No. 1, 2 y 3. Póngase un 2. ¿Contra quién batalla? Los deseos carnales. Cuando Dios permite que algo en mi vida falte, sea material, sea físico, sea persona, sea lo que sea, ahí yo necesito comenzar a batallar. Porque mi carne no quiere avanzar, pero mi espíritu sí quiere. Mi carne no quiere, mi espíritu sí quiere. Y yo entro en una batalla. Porque yo quería ese trabajo, porque yo quería terminar mi carrera, porque yo quería eso, porque yo lo quería, como José, ¿se acuerda? Cuando se dio cuenta que María estaba embarazada. Capítulo 1, verso 18 de Mateo, 18 al 21. ¿Qué dice? José quiso. ¿Qué significa quiso? Era su deseo. Era su deseo carnal. Quiso dejar a María secretamente para no difamarla. Pero un ángel del Señor se le apareció y le dijo todo lo contrario. No tienes que dejarla, tienes que estar con ella. Entonces viene idea de Dios, idea del hombre. Y ahí es donde va a batallar la carne contra el alma. La carne le dice a mi alma, a mi espíritu, no, eso no, ten compasión de ti. Mereces estar así, tienes todo el derecho, entonces ahora sí, haz esto, haz aquello. Y ahí es donde comenzamos el ser humano a flaquear en su fe. Es justo, es santo, es renacido, pero flaquea en su fe. Comienza a flaquear poco a poco en su fe, porque oye las palabras de Pedro que le dijo a Jesús en Mateo capítulo 16, verso 21 y 22, verso 22 para ser más preciso, ten compasión de ti. Apartándolo, le dijo, Señor, no te acontezca tal cosa, ten compasión de ti. ¿Qué significa ten compasión de ti? Significa no hagas la voluntad de Dios, mejor haz lo que tú crees que debes hacer. Por eso el bienaventurado es el que entendió el evangelio. El bienaventurado es el que ama menos a su padre. ¿Cómo dice el texto otra vez? Verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Y el verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. También las pruebas son parte de Primera de Pedro 2:11. Vamos a tener que pasar muchas pruebas, porque el gozo se va a cumplir en su perfección hasta que dejemos este cuerpo. Esta carne, ¿sabe cómo le bautizó esta carne? Malagradecida, porque ella nunca está satisfecha con nada. Quiere más y quiere más. En la Biblia hay un nombre
que es un hombre que él se declara que no tiene entendimiento. Yo no tengo ciencia ni entendimiento de las cosas de Dios, pero escribió un proverbio. Y él dice en ese proverbio, precisamente, le dice al Señor: Señor, no me des tanto que no sea que esté tan saciado que me aparte de ti, ni me des tan poquito que no sea que por tener tan poquito vaya a robarte. Y dentro de ese proverbio, él menciona lo malagradecido que es el ser humano. El ojo nunca se sacia. El ser humano nunca se sacia. Por eso tenemos que dominarla, porque ella es una desgraciada. Es desgraciada, usted sabe, porque ella no ha sido salvada. Esta carne no ha sido salvada. Esta carne está igual de caída. El espíritu fue el que fue salvo. Ahora tengo que agarrar la carne y comenzar a garrotearla, porque es una mal agradecida. Nunca está satisfecha. ¿Cuántos aquí les gusta la pizza? ¿De pepperoni o de jamoná? No, la de piña. Por Dios, no la mencione, mi favorita. ¿Cuántos de ustedes quedan satisfechos con media pizzita? ¿Y una pizzita? 2, 3, 4, 5. La carne es malagradecida, ella no está satisfecha. Ella siempre quiere más y quiere más y quiere más. Ahora, nosotros como justos debemos poner las prioridades. Somos nosotros. Él nos da las directrices, pero somos nosotros los que elegimos. Usted puede elegir, los que están aquí en la universidad, que son varios, los que tienen trabajo, tienen negocios. Usted es el que elige, nadie más. Dios simplemente dice cómo son las prioridades, pero usted es el que elige. ¿Qué quiero? Yo quiero darle, ok. Pero ¿a son de qué? ¿Qué vas a sacrificar? ¿Y qué si dentro de 3, 4 meses Dios decide que te va a quitar la vida? Que ya, hasta ahí te llegó todo. Qué tristeza llegar uno a morir fracasado completamente espiritualmente, aunque es justo, se va con el Señor, pero fracasado completamente porque mis prioridades nunca estuvieron claras delante del Señor. Yo pregunto, ¿poner las prioridades claras es fácil o es difícil? Eso va a depender. ¿Va a depender de qué? ¿Sabe cuándo se hace difícil? Cuando empiezas a amar algo de esta tierra. Mientras tú no ames nada de esta tierra por encima de Dios, es fácil. Usted es capaz de decirle a su universidad, va en segundo lugar, a su noviazgo va en segundo lugar, es capaz de decirle a su matrimonio, a sus hijos, es capaz de decirle, ustedes van en segundo lugar, no me venga usted con que van a gobernar mi corazón. A su esposa, a su esposo, a todo. Pero si usted comienza a amar a su novio, a su novia, esposo, esposa, hijos, nietos, trabajo, si usted comienza a amar más tus entradas económicas que a Dios, allí se te complica todo, ya no eres capaz. Ya no es tan fácil, ahí es donde es difícil las prioridades. Usted me dice a mí, por ejemplo, viene un partido, la final del mundial. Yo no amo el fútbol de esa manera, en que yo vaya a poner un partido por encima de un culto, jamás. Yo no amo el fútbol de eso, pero si yo amara el fútbol de esa manera, créame que empezaría a batallar y a luchar y, ay, hay partido, ay, juega Argentina, ay, ¿qué hago? Sería una lucha, puedo ser vencido. Un trabajo, un dinero. Si usted comienza a amar algo por encima, ¿y cuál es la voz de Pedro? Ten compasión de ti. Has estado todo el año en la iglesia, te esfuerzas, ¿qué tiene? Ten compasión, también te lo mereces. Y una pequeñita puntita así es lo que Satanás necesita. Satanás no necesita que usted vea pornografía media hora. Él necesita que usted vea una imagen así, nada más, y que se quede un momentico para entonces ya usar esa imagen para después comenzar a jalar y jalar y jalar. Por eso es que la iglesia tiene que ser tan sabia y tan entendida en todo, hermano. En la universidad yo tengo que ir con tanta sabiduría para saber hasta dónde es que el Señor me está ayudando y hasta dónde es que yo estoy dando más de lo que debería de dar, cómo acomodarme en el matrimonio, con los hijos. Hay padres que sus hijos gobiernan sus corazones, pero también hay hijos que sus padres gobiernan sus corazones. Un niño, hace poco estaba hablando con él, no recuerdo cuántos años tiene, y estábamos hablando algo de la muerte, y él dice que se muera, y yo le dije, mire, no hable así, porque imagínese que usted lo llame en este momento y le diga, mire chiquito, su papá se acaba de matar en un accidente, y él me vuelve a ver y dice, pues yo me muero con él. ¿Qué es lo que él está mostrando en su corazón? ¿Quién es su Señor? ¿Quién es su amo? ¿Quién es su ídolo? ¿Quién es el que manda en su corazón? Su papá.
Cuando yo estaba jovencito yo decía, si mi abuelita se muere, yo me muero con ella. Yo no podría vivir sin ella, no sería capaz de vivir sin ella. ¿Por qué? Porque mi corazón había más amor por ella. Ahora, voy a hacer una pregunta muy difícil. ¿Puede un justo amar algo más que a Dios? Mientras yo me tomo un poquito de agua. Hermano, ¿le puedo hacer una pregunta? Este versículo siempre me ha inquietado, porque con lo que se ama los hijos, ¿verdad? Uno ama a los hijos tanto, a su esposa, a sus padres, pero más que todos los hijos y el esposo. Entonces siempre me ha inquietado ese versículo. Entonces sí, ese versículo quiere decir eso que usted dice, aborrecer. Hasta ahora lo estoy entendiendo yo, porque yo siento ¿cómo vamos a aborrecer todo? No podemos, si son nuestros hijos, Claro. nuestros padres, pero ahorita usted lo está explicando. Entonces quiere decir aborrecer, ¿qué es lo que quiere decir? Amar menos. Amar menos. Eso significa, o sea, sonara como un invento, pero es literalmente en el griego, literalmente, cuando usted busca esa palabra en el Strong, eso aparece, amar menos. Pero también es un hebraísmo, es una expresión que los judíos usan demasiado para expresar el nivel de amor, no solo hacia Dios, sino que yo les ponía el ejemplo el domingo, cuando usted le dice a su hijo, ¿usted a quién ama más, a su papá o a su mamá? Un judío le preguntaría, ¿usted a quién aborrece más, a su papá o a su mamá? Para nosotros suena feo. Yo voy a decir, no, yo aborrezco a mi mamá. Para nosotros suena como a desprecio, pero no. En el contexto que aparece aquí, griego, y en el contexto cultural hebreo, significa amar menos. Cuando yo digo aborrezco a mi mamá, estoy diciendo que yo la amo menos, que amo más a mi papá. Entonces eso significa amar menos. Nosotros debemos buscar amar menos todas las cosas de esta tierra, y por supuesto que un justo, cuando descuida su fe, su comunión con Dios, puede comenzar a amar algunas cosas que comienzan a quitarle más tiempo, a quitarle más entendimiento, a quitarle todo su peso espiritual, y comienza a ser atraído. Y ahí es cuando un justo eventualmente flaquea y termina haciendo cosas que no agradan a Dios. Por eso cuando Cristo manda a Juan un mensaje a Éfeso, ¿qué le dice? ¿Has dejado tu primera? ¿Qué significa? Estás amando más las cosas de este mundo. Cuando yo hablo esto, póngame mucha atención. Cuando yo hablo esto, no lo hablo desde un punto de vista perfecto en mi vida. Soy uno más de la lista, que amo cosas y que todos los días tengo que estar batallando con algunas cosas, y que cuando me he descuidado, entonces me percato que me estoy yendo más de lleno hacia algo, hacia alguien o por alguna situación, y tengo que frenarme en el camino. Pero de lo que sí estoy seguro es de que el Espíritu continuamente e inmediatamente te habla. ¿Cómo nos habla? Por medio de la palabra. Tú estás leyendo y el Espíritu está allí. Mira, te está yendo mucho por ahí. Mira lo que está pasando contigo. Mira, ok, luego vienes al culto y el predicador, puede ser el pastor o otro que viene, el que está predicando, ahí está dándote, mira, ten cuidado, mira, estás dando mucho a esto, mira, ten cuidado. Y si no, en tercer lugar, ¿cuál es? Primero la palabra, luego a través de un predicador. Entonces Dios viene y va a tener que disciplinarte. Viene una disciplina sobre tu cuerpo, sobre tu familia, sobre algo que Dios disciplina, porque Él a quien ama disciplina. Y en cuarto lugar, si no respondes, Dios dice, ¿para qué te voy a dejar aquí? Entonces viene la muerte y pierdes todo el propósito de Dios para tu vida. Imagínese qué tristeza, hermano, morir antes del tiempo de Dios. Me voy con el Señor, pero si Dios tenía propósitos para mí, hermosos y maravillosos, en un hogar, en un matrimonio, en ministeriales, a nivel de estudio, a nivel material, cualquiera que sea, se perdió todo se perdió. Se corta porque entonces viene Dios y disciplina. ¿Sí, hermana Silvia? Pero hay un punto importante en cuanto a eso, porque suena siempre muy como disciplina. Hay cosas que solo se van a desarrollar en el estudio personal de la palabra de Dios y en la comunión íntima, no necesariamente porque nos lo diga un predicador. Hay disciplinas que van y cada quien
Claro, por eso, ¿cómo trata Dios el pecado? De 4 maneras. La primera, lo que la hermana acaba de mencionar, su tiempo con la palabra, y Dios está tratando contigo. Ahora, Dios no es un Dios, y creo que lo he explicado bastantes veces, Él no es un Dios con un garrote de béisbol en la mano, esperando que tú falles para ¡pah! No, jamás. Pero Dios trata el pecado de cada persona de manera diferente. Déjame darle un ejemplo. Yo cometo adulterio, Marvin comete adulterio, somos 2. A mí viene y me quita un hijo, a Marvin no. A mí viene y me hace perder el ministerio, a Marvin no. Los 2 nos arrepentimos delante de Dios, venimos con sinceridad, pero a mí me entra una enfermedad, a Marvin no. ¿Por qué Dios está tratando el pecado conmigo así y con Marvin de otra manera? Yo lo he explicado otras veces. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón y Dios sabe que mi chiquito Víctor ocupa disciplina, porque si no, no va a entender. En cambio a Marvin, Él conoce el corazón de Marvin, pero yo no. El ser humano no se la puede jugar. Entonces por eso Dios trata de diferente manera, porque a alguno le da más largas que a otro. O sea, esto es peligroso, porque yo no me la puedo jugar. Voy a hacer esto y al rato Dios me da largas. Y si no me da largas, y si en la primera, ¡pah!, viene de una vez, aunque Él no es que está con un garrote, pero puede obrar de esa manera, como David. ¿Cómo fue con David? ¿Cuál fue la diferencia de David y Ananías y Zafira? El pecado pecaron, pero ¿cuál fue la diferencia en la disciplina? David duró casi un año, Ananías y Zafira ni una tarde. El pecado es igual de grave ante los ojos de Dios, pero mire cómo a David le esperó, a Ananías y Zafira no le aguantó nada. ¿Por qué? Porque Dios es el que conoce los corazones. Entonces, nuestra manera de vivir debe de ser continuamente haciendo morir esta carne para agradar a Dios. Hermano Cruz. Sí, lo que dice la misma palabra de Dios, cuando se aborrece, cuando Él dice eso, hacer todo lo que sale de mí, es que Él dice, me amarás a mí sobre todo. Eso es lo que Él está diciendo. Lo demás es secundario. Y no quiere decir que yo no tenga que amar. Yo a mis padres los amo con mi corazón. Es una expresión, porque mi corazón le pertenece a Dios. Sí, y entonces eso es lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros, de que aunque sean nuestros hijos, nuestros padres, debemos de amarlos menos y amarlos más a Él, porque Él dice, amarás a tu hijo sobre todo. Las cosas. Ese es el primer mandamiento. Amarás a Dios con toda tu mente, todo tu corazón y con todo tu ser. Entonces, para ir concluyendo, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros? Que nosotros amemos primero al Señor. ¿Cómo le demostramos el amor a Dios? Hay muchas maneras. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? Esa es una de las maneras en la que yo demuestro el amor a Dios. Pero otra manera importante para yo demostrar el amor al Señor tiene que ver con su iglesia. Porque voy a repetir esto: en la tierra no existe nada más sagrado, más importante sobre todo el universo que la iglesia. Para Dios la iglesia lo es todo en esta tierra. Cristo no murió por ninguna otra cosa sino por su iglesia. Entonces, si de algo yo estoy completamente seguro, es que Dios se deleita cuando su iglesia está así. Si de algo yo estoy seguro, es que Dios se deleita cuando usted discierne que en la mesa hay un pecador. ¿Qué es un pecador? Que no ha entendido el evangelio, y usted empieza a orar por él. Dios está feliz porque sabe que esa persona puede llegar a ser parte del cuerpo de Cristo, con oración y con palabra. Entonces, la iglesia, hermano, nosotros hemos sido llamados a cuidarnos los unos, a estimularnos. Un texto más y terminamos. No, 2 textos más. Si se portan mal, 3. No, 2. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Vamos a ver qué es lo que Dios nos manda a nosotros como iglesia. Capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Cuál esperanza? De que vamos a partir con Él. Verso 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos ¿a qué?
¿Y cómo se puede hacer eso? ¿Por teléfono? ¿Por WhatsApp? No, hermanos. Eso solo se puede lograr juntos. ¿Cómo nos estimulamos? Mostrándonos, enseñando. La mejor manera de enseñar es, por supuesto, con la palabra, pero con el ejemplo. Dando ejemplo como justo, como cristiano. El domingo estaba con los jóvenes y ellos me dijeron: pastor, ¿nos puede hablar un poco del noviazgo? Estábamos como con 5 jóvenes y yo comencé a explicarles a ellos lo que la Biblia habla de lo que es un noviazgo. Y les dije a ellos: ustedes como jóvenes que están escuchando esto van a tener una responsabilidad muy grande, porque a partir de este momento van a tener un conocimiento bíblico de lo que significa, a grosso modo, un noviazgo cristiano. Y yo les decía a ellos: cuando llegue el momento ustedes de tener su noviazgo, ustedes deben ser modelos de la Escritura, y es una responsabilidad demasiado grande, porque el modelar la Escritura es una responsabilidad de la iglesia, nos corresponde a nosotros. No solamente en el noviazgo, en el matrimonio, en el hogar. Hace poco, con una reunión también de que andábamos, fuimos por ahí a caminar y habían varios matrimonios. Y uno de ellos dijo: pastor, si mi esposa me lleva así a palo y solo a palo y me maltrata, y ¿yo puedo dejarla? No. ¿Cómo que no? Se levantó otra. ¿Cómo entonces uno tiene que aguantar? Sí, tiene que aguantar. Pero Dios no me llamó a vivir así. Entonces, ¿cómo lo llamó? A divorciarse. O sea, Dios dice: si tu esposa te lleva a palo, divórciate. Claro, suena seco así, duro, ¿verdad? Y podríamos discutir toda la noche, y no sé ni para qué dije eso, porque se va a ir usted maquinando, pero déjeme tratar de concluir ese punto. Luego yo le expliqué: dígame una cosa, ¿usted cree que Dios pudiera llegar a tocar el corazón de esa mujer para que cambie? Por supuesto que sí. Manténgase en esa esperanza. Soporte creyendo todos los días que ese es el día que Dios va a tocar a tu esposa. Y si pasan los años y no la toca, ¿tengo que aguantar? Sí, te vas a ir con el Señor en paz. Y entonces yo le dije esto: ¿qué pasó con Adán y Eva? Lo tenían todo menos un árbol. Ese hombre es probable que tenga hijos buenos, buen trabajo, buena iglesia, buen ministerio, pero tiene una esposa rebelde. Un puntito en medio de tanta bendición que Dios tiene, un puntito le está arruinando la vida. Es como el pasaje que sale ahí de la mujer, del hombre, que lleva con sus amigos, y ella, calladita, se ganó al marido y también a los amigos. En silencio, así debe de ser. Así debe ser también el marido, en silencio. Así que a sufrir se ha dicho, hermanos. Verso 20, después vamos a hablar más de eso. Estoy planificando en mi corazón hacer reuniones con matrimonios, 4 o 5 matrimonios, y agarrarnos del pelo ahí, bueno, los que pueden, ¿verdad? Yo me salgo. Y empezar a meditar mucho para aprender bien la Escritura. Porque no es solo, suena como a que tengo que sufrir toda la vida. No es así. Porque yo le puse un ejemplo. ¿Sabe una cosa? Cuando un hombre es fiel o una mujer es fiel, ¿sabe qué? Está bien, tu esposa es una rebelde, una malcriada, ya es justa y no quiere cambiar. Dios, viene un accidente, la mata y se va. Te libera, pero no tú te liberaste. Yo no estoy diciendo que se van a matar las esposas, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Viene la mañana y te dio un infarto a tu esposa y se murió, ya. Te liberó el Señor, pero el Señor, no tú te liberaste. Me imagino que él pensó: entonces puedo orar en esa dirección. No. Verso 24. Verso 24, hermanos. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Como dice Apocalipsis 22:7, yo vengo pronto. El día se acerca, es cuando más tenemos que estar juntos como iglesia. Y terminamos finalmente en Apocalipsis 22:14. El primer bienaventurado es en el 7 y el segundo bienaventurado es en el 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Otra vez, porque el camión como que hizo una mala jugada, ¿verdad? Otra vez, verso 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida
¿Cuántos van a entrar por las puertas de la ciudad? Qué lindo, con la frente en alto, hermanos. Porque Cristo el Señor nos abrió la puerta celestial para entrar a la santa ciudad. Y vamos a entrar con toda tranquilidad, pero asegurémonos que mientras estamos en la tierra, estamos viviendo para Cristo. Que tu matrimonio, que tu hogar, que tu familia, si está en Cristo, estemos viviendo todos para Jesucristo. Que todo lo que hagamos, porque yo no quisiera que el mensaje inicie el domingo con eso, que pareciera como que entonces ¿qué? Tú no puede hacer nada. No, usted puede hacer todo. No estamos diciendo que usted no puede pasear, que usted puede disfrutar todo lo que Dios le ha dado. Todo, Dios nos da a nosotros las cosas, ¿cómo? ¿Para qué? Para que las disfrutemos, pero tenga sus prioridades claras. Dios en primer lugar. ¿Eso qué significa? Que la iglesia está primero, porque Dios habita en medio de la iglesia. Entonces la iglesia es principal, el congregarnos es algo muy importante para el desarrollo de la iglesia, demasiadísimo importante, pero usted tiene que arrastrar su carne, así como la arrastra para la universidad, para el trabajo. En tu trabajo tiene que estar a las 7, usted no puede llegar a las 7:30, hay gente que llega a las 7:30 y los echan, otros les tienen paciencia y están, pero la iglesia es algo sumamente importante, hay que arrastrar la carne porque a veces ella no quiere. Dios, la iglesia, y después disfrute todo lo que usted pueda, lo que esté a su alcance, disfrute. Este año para mí no fue difícil, no sé para cuántos de mi familia lo sería, pero este año, en muchos años, por primera vez nosotros no pasamos en la playa un fin de año. Siempre nos íbamos 25, 24, 31 y todos esos días, pero este año yo comprendí que yo tenía que estar con mis hermanos. Y ver el 31, 100 personas aquí sentadas, escuchando la palabra, juntos, compartiendo, eso fue el mejor regalo que yo recibí este fin de año. Ninguno de mis regalos se compara como ese. Lo disfruté, hermano. Yo vine, puse las mesas, pusimos la silla entre Eduardo y yo, acomodamos, los hermanos cocinaron. Fue algo espectacular, hermano. Ya quiero que sea el próximo año, si el Señor no ha venido, para estar ahí. De verdad disfruté al máximo, hermanos, pero me fui 5 días para la playa. Sí, fui a pasear 5 días con mi esposa y mis sobrinos, estuvimos por allá, pero entonces los días que yo quise estar aquí, no por ser el pastor, no por ser un hermano en Cristo, porque antes de ser pastor soy hermano en Cristo, por ser un hermano yo debía estar aquí con mis hermanos, y pasamos un tiempo muy especial. ¿Cuántos vinieron? ¿Cómo la pasaron? Pasamos muy bien juntitos, alabando al Señor. Si a alguno no le gustó, pues decía mi madrecita, no se lo coma. Vamos a orar, hermanos, ¿sí? Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias por los aportes que mis hermanos han hecho. Te damos muchas gracias por la asistencia de hoy, de mis hermanitos en Cristo. Qué lindo es aprender tu palabra, y es aún más lindo cuando no enseñamos criterio ni lo que nosotros pensamos, sino lo que tu palabra dice. Gracias, Señor amado, por las familias que han tomado tan en serio la iglesia, el servirte, el congregarse. Gracias por las familias que se han consagrado y que se han comprometido, Señor, con tu iglesia. Padre, yo sé que lleva su tiempo, pero yo te doy gracias por haberme mostrado en mi corazón lo que significa tu iglesia, por haberme mostrado lo que significa, Señor, tu iglesia. Ahora, Señor, yo te pido que también tú puedas ir mostrándolo a la vida de mis hermanos. Cada uno, poquito a poco, que vaya viendo lo que significa la iglesia y lo que nosotros debemos entregar por ella. Padre, ayúdanos a crecer más en nuestra santificación humana, terrenal. Ayúdanos a crecer más en nuestra comunión. Señor, que cuando nuestra carne luche con argumentos para defender nuestro punto, nuestra causa, que nosotros discernamos si es la palabra realmente o es pensamiento de hombre. Porque pensamiento de hombre, Señor, no tiene ningún poder en el corazón de nadie, pero tu palabra tiene poder para transformar, para cambiar, para restaurar. Gracias
por los matrimonios de la iglesia. Gracias por las familias de la iglesia. Gracias por los noviazgos de la iglesia. Gracias, Señor amado, por la fidelidad que tu iglesia también ha tenido para tu obra. Señor, todos estos mensajes nos llevan, el único fin es fortalecernos en la fe y ayudarnos a crecer, poco a poco, por medio del entendimiento. Porque si tú demandas algo, tú das la fuerza para que ese algo se pueda cumplir. Así que confiamos en lo que tú haces por medio de nosotros, no en lo que nosotros podamos hacer, sino en lo que tu Espíritu, lo que tu palabra hace en nosotros. Padre, queremos orar por la hermana Marisol allá en España. Queremos orar por la salvación de toda su familia. También queremos orar, Señor, por las personas a quienes estamos predicando el Evangelio y por el seminario que muy pronto, Señor, se va a compartir aquí en la iglesia. Oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Damos un aplauso al Señor.